Dicen que el desierto lo escucha todo. El llanto de una viuda, el galope de un ladrón o el último aliento de un hombre antes de morir. Aquella tarde, el sol se escondía tras las colinas cuando Clara dejó caer su velo negro sobre la tumba. Nadie vio su mirada endurecerse, ni el temblor de sus manos al apretar la tierra. Pero algo cambió en el viento. ¿Qué harías si los hombres que mataron a tu esposo siguieran riendo en la taberna del pueblo? ¿Y si dentro de ti el fuego apache que juraste enterrar despertara una vez más? El silencio del cementerio fue la primera promesa de venganza. El pueblo dormía bajo un silencio falso. Las lámparas colgaban perezosas y los perros husmeaban el polvo como si olieran miedo. Clara cruzó la calle principal con paso firme. Nadie la reconoció sin su velo, nadie notó la forma en que su mirada medía cada esquina, cada sombra. Había aprendido a moverse como el viento, sin ruido, sin sombra. El mismo viento que un día sopló en las montañas apaches, donde su espíritu fue templado con sangre y tierra. Y ahora, cada paso la acercaba al infierno que prometió abrir. El sheriff la reconoció enseguida. Su mirada se endureció, pero no por miedo, sino por respeto. Sabía lo que había perdido y también lo que estaba a punto de hacer. Ella no pidió permiso ni necesitaba bendición. Solo le preguntó si los hombres aún seguían allí. El silencio del sheriff fue respuesta suficiente. Entonces, Clara bajó la cabeza, murmuró algo en apache y el aire pareció volverse más denso, como si el espíritu de sus ancestros hubiera regresado con ella. En la oscuridad de su cabaña, Clara abrió el viejo cofre de madera. Dentro dormía su pasado apache. Las pinturas rojas, el cuchillo de piedra, la cuerda trenzada con plumas de cuervo. Los recuerdos regresaron como relámpagos. El rostro de Eli, su mentor, enseñándole a cazar sin dejar rastro, a escuchar los pasos de los muertos en el viento. Esa noche, la viuda dejó de existir. Lo que salió de esa cabaña fue algo distinto, algo que el desierto había estado esperando. Antes del amanecer, el pueblo dormía, pero las sombras ya se movían. Clara avanzó entre los establos, con el rostro pintado y el corazón encendido. El olor a cuero, pólvora y miedo llenaba el aire. Desde la colina, los bandidos roncaban sin saber que el infierno se arrastraba hacia ellos. El primer paso de su venganza no sería con balas, sino con silencio, el tipo de silencio que anuncia una tormenta, la que lleva el nombre de una viuda. El primer grito no fue humano. Fue el rugido del fuego al devorar el establo donde dormían los caballos de los bandidos. Clara observó desde las sombras, el arco tenso en sus manos. No buscaba solo venganza, sino miedo. El tipo que nace cuando los hombres sienten que el infierno los persigue. Cada movimiento era calculado, cada respiración un recuerdo del entrenamiento apache que la convirtió en sombra. Aquella noche el desierto se volvió juez, y el fuego su sentencia. El humo cubría el cielo, y el caos se desató. Clara se movía entre las llamas como un espectro, invisible, letal. No apuntaba a matar todavía, solo a cegar y confundir. Las enseñanzas de Eli resonaban en su mente. Un enemigo que teme su sombra ya ha perdido la guerra. Cada flecha que silbaba no buscaba carne, sino miedo. Y mientras los hombres gritaban su nombre sin verla, ella ya estaba detrás de ellos, respirando su última calma. A medida que los gritos se apagaban, Clara sintió el peso del pasado. En medio del fuego, el espíritu de Eli pareció caminar a su lado. Recordó las noches bajo las estrellas cuando él decía que el dolor debía convertirse en fuerza o te consumiría.
Su voz seguía viva en el viento, guiándola entre el caos. Esa noche, Clara no era una mujer, era el eco de una guerra que nunca terminó. El amanecer trajo silencio. Entre el humo y los cuerpos dispersos, Clara recogió sus flechas sin mirar atrás. Había cumplido la primera parte, destruir el miedo que los mantenía valientes. Pero al fondo del pueblo, el sheriff observaba todo con el rostro endurecido. Sabía que lo que venía no era justicia, sino guerra. Y en medio del desierto, las guerras no terminan, solo cambian de nombre. La noticia corrió como pólvora. Decían que una mujer vestida de negro había hecho arder el infierno en el establo. Algunos la llamaban bruja, otros fantasma. Pero Hank Doyle no creía en fantasmas. Juró que si la viuda seguía con vida, él mismo la colgaría frente al pueblo. Lo que no sabía era que Clara ya lo observaba desde las sombras, con la paciencia de quien no olvida ni perdona. La primera muerte fue silenciosa. No hubo disparos ni gritos, solo el silbido de una flecha que cortó el aire y el sonido seco de un cuerpo cayendo al polvo. Clara observó desde el tejado, con el pulso tranquilo y el alma helada. Recordó las palabras de Eli: el enemigo no teme a la muerte, teme al juicio. Y en ese instante comprendió que su venganza no era castigo, era justicia. Una justicia que llegaba vestida de sombras, sin perdón ni misericordia. El cuerpo de Earl fue hallado al amanecer. Los hombres de Doyle no entendían cómo alguien podía moverse tan rápido, tan preciso. Algunos murmuraban que la viuda tenía el alma del diablo, otros decían que los espíritus apaches la protegían. Hank no creía en cuentos, pero en su mirada había un brillo nuevo. Miedo. Por primera vez, aquel hombre que gobernaba con el revólver sintió que el polvo bajo sus botas ya no le pertenecía. En el desierto, Clara esperó la noche para enterrar sus dudas junto al cuerpo de su enemigo. No lloró. En cambio, habló en voz baja, en el idioma que Eli le enseñó, pidiendo a los espíritus que no tomaran venganza, sino equilibrio. La arena cubrió la sangre como si el mundo quisiera olvidar, pero ella no olvidaba. Cada tumba era una respuesta a los pecados que los hombres creían enterrados con el tiempo. El sheriff la encontró antes del amanecer. No apuntó su arma, solo la miró, sabiendo que lo que veía ya no era una mujer, sino una causa. Clara le dijo que no buscaba justicia, sino verdad, que los hombres de Doyle habían matado a su esposo y a muchos más. El sheriff no respondió, solo le entregó una estrella vieja y oxidada. La ley no siempre protege, pero esta noche no te detendré. Y por primera vez ella sintió respeto en vez de culpa. Cuando el sol cayó de nuevo, Clara ya no era solo una viuda. Se había convertido en un hombre que el viento repetía entre los barrancos, un eco de venganza que hacía temblar al pueblo. Hank juró encontrarla antes del amanecer. Pero el desierto no responde a los hombres, solo a los espíritus. Y esa noche, el espíritu llevaba el rostro de una mujer que había dejado atrás el amor para abrazar la guerra. Hank Doyle no podía dormir. La venganza que pensó dominarlo lo perseguía en cada sombra. Cada rincón del pueblo parecía esconder a Clara. Cada silbido del viento le recordaba que no era solo una viuda, sino un fantasma. Popo. Esa noche el miedo lo convirtió en presa, y la casa que creyó controlar se convirtió en su propio laberinto de paranoia. Sabía que cualquier movimiento en falso significaría el fin. Y, aún así, no podía alejar la obsesión de su mirada.
El desierto parecía escuchar los latidos de Clara. Cada roca, cada arbusto se convirtió en su aliado. Moviéndose entre sombras y arena, avanzaba como si el viento mismo la empujara hacia su objetivo. Hank y sus hombres no sabían que la mujer que pensaban débil ya los había estudiado. Había aprendido sus rutas, sus miedos, sus rutinas. La caza había cambiado de bando, y en la arena solo uno podría sobrevivir. La tormenta de arena no fue un obstáculo. Para Clara, era una aliada que escondía su movimiento, que confundía la vista de los hombres. Cada paso, cada suspiro, estaba calculado. En la distancia, Hank creyó ver sombras que se movían con intención propia, susurrando promesas de muerte. Esa noche aprendió que los fantasmas del desierto no conocen misericordia y que la viuda ya no era humana, era leyenda. Cuando la tormenta pasó, el silencio fue absoluto. Clara avanzó hacia el campamento de los bandidos. Cada paso un latido de guerra. Los hombres no sabían si la viuda era real o producto de sus mentes cansadas y el miedo acumulado. Cada sombra parecía moverse con intención propia, y en el fondo todos comprendieron que el juego había cambiado. Ya no eran ellos los cazadores, sino los cazados. El primer enfrentamiento directo no fue con balas, sino con mente y miedo. Clara se movió entre los hombres como un espectro, haciendo que cada movimiento pareciera imposible de anticipar. Hank disparó sin apuntar. Reese cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza, y Sam gritó al sentir la presencia que lo acechaba. La viuda del desierto había tomado el control absoluto. Cada sombra era su aliada, cada viento un mensajero de terror. El calor del mediodía era implacable. Clara avanzaba hacia el corazón del campamento de los bandidos, cada paso levantando polvo como un tambor que anunciaba guerra. Hank Doyle la esperaba, su rabia tan palpable que parecía derretirse con el sol. Los hombres que quedaban se movían nerviosos, sin comprender cómo una mujer podía convertir un desierto entero en su territorio. Clara no dudó, el duelo estaba por comenzar, y la arena sería testigo del precio de la venganza. Cada segundo contaba. Clara se movía como sombra entre las tiendas, usando el polvo y la luz del sol como aliadas. Un grito rompió el aire cuando un hombre intentó dispararle, pero la flecha silenciosa de Clara encontró su objetivo antes de que el ruido pudiera propagarse. La viuda del desierto no buscaba solo sobrevivir. Buscaba recordarle a cada hombre que subestimarla era su sentencia. El polvo cubría todo, pero Clara veía claro. Cada hombre temblaba, cada disparo fallaba. Hank gritó órdenes que nadie siguió. El miedo lo había dejado solo. La viuda avanzó entre ellos, sigilosa, letal, con el viento llevando sus sombras sobre los cuerpos caídos. La arena era roja, no solo por el sol, sino por el precio que los hombres habían pagado por burlarse de la viuda que creyeron débil. El enfrentamiento final se acercaba. Clara lo sabía y respiró hondo. Cada hombre que la había subestimado se encontraba ahora frente a la fuerza que creyeron imposible. Hank alzó su revólver por última vez, pero la viuda ya había calculado su movimiento. Pues no era solo habilidad, era la paciencia, el entrenamiento apache que convirtió el dolor en poder y la tristeza en estrategia. La arena se llenó de tensión. Cada respiración contada, cada sombra un presagio. El último disparo resonó y luego el silencio. Clara se mantuvo firme, con el pulso tranquilo, observando los cuerpos a su alrededor. La venganza estaba cumplida, pero su viaje no terminaba. El desierto siempre tenía ecos, y su nombre comenzaba a ser uno de ellos.
Hank Doyle y sus hombres habían aprendido demasiado tarde que la viuda del desierto nunca fue débil, y que la sangre derramada tenía un precio que nadie podía pagar sin recordar. El pueblo despertó al rumor de un hombre que recorría cada calle: Clara Vaughn. Nadie la había visto, pero todos sentían su presencia. Los niños dejaban de jugar, y los hombres miraban detrás de cada esquina, preguntándose si la viuda negra estaba observando. Cada movimiento que hacía era silencioso, calculado como si la justicia misma la acompañara, y ella sabía que su guerra no había terminado. Solo había aprendido a elegir cuándo golpear. Clara no necesitaba atacar para ganar. Su reputación se convirtió en su arma más poderosa. Los hombres de Doyle habían aprendido demasiado tarde que la justicia puede ser invisible y brutal. Cada tienda, cada calle, cada establo se convirtió en un escenario donde su sombra decidía quién viviría y quién pagaría por sus errores. La viuda negra había dejado de ser mortal. Ahora era leyenda, y el pueblo entero lo sentía en cada brisa que barría el desierto. El silencio del desierto se volvió su aliado. Clara observaba desde las colinas, evaluando cada movimiento, escuchando cada suspiro. No buscaba la muerte esta vez, solo equilibrio. Pero los hombres sabían que el equilibrio que ella dictaba era tan absoluto como implacable. Cada sombra parecía moverse a su ritmo. Cada paso que daban era vigilado. La justicia de la viuda era invisible, pero palpable, y nadie se atrevía a desafiarla. Esa noche, la viuda se movió como el viento. Nadie vio sus pasos, nadie escuchó su aliento. Solo quedaron señales, puertas abiertas, caballos nerviosos, hombres temblando. Clara entendía que la verdadera justicia no necesita ser mostrada, solo debe ser sentida. Cada acción era medida, cada gesto calculado. La sombra de la justicia ya había caído sobre el pueblo, y su nombre resonaba en cada pensamiento, como una advertencia silenciosa que nadie podía ignorar. El pueblo había cambiado. Donde antes había burlas y desprecio, ahora había respeto y miedo. Clara Vaughn no necesitó más que su sombra, su inteligencia y su legado apache para transformar el miedo en obediencia silenciosa. La justicia que dictaba era invisible, pero nadie osaba desafiar. El desierto había aceptado a su juez, y el nombre de la viuda se volvió leyenda antes de que la luna desapareciera. El desierto amaneció silencioso, como conteniendo el aliento. Clara caminaba entre las sombras de los edificios, observando cómo el pueblo empezaba a moverse con cautela. Cada paso que daba resonaba en la arena como un recordatorio de lo que había sucedido. El miedo se había transformado en respeto, y la viuda sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. La leyenda ya existía, pero los fantasmas del pasado seguían susurrando en el viento. Clara se detuvo en el borde del cañón y observó el horizonte. Cada paso que había dado, cada enemigo caído, había dejado una marca en el desierto. La arena parecía susurrar su nombre, y los recuerdos de Ellie la acompañaban en silencio. Sabía que la justicia tenía un precio, y que su sombra sería recordada mucho después de que ella desapareciera entre las colinas. El pueblo comenzó a limpiar los restos de la batalla. Nadie hablaba, pero cada mirada contaba la historia de la viuda, que no necesitó palabras para imponer respeto. Clara observaba desde la sombra, invisible, perfecta. La justicia no siempre se mide por la ley, sino por la fuerza y la memoria que uno deja. Y en ese momento su nombre se convirtió en eco que viajaría por generaciones.
Clara regresó al cementerio donde todo comenzó. Frente a la tumba de su esposo, dejó caer una piedra sobre la tierra seca y murmuró palabras en apache. El viento llevó su voz a través del desierto. Allí, entre polvo y sol, cerró un capítulo de dolor y abrió otro de leyenda. No era venganza lo que buscaba, sino justicia y equilibrio. Su espíritu ya no era solo humano, era eco, sombra y fuerza del desierto. Cuando la tarde cayó sobre el desierto, Clara se desvaneció entre las dunas. El pueblo la recordaría para siempre, no como la mujer que lloró, sino como la viuda que transformó su dolor en poder, que convirtió miedo en respeto y venganza en justicia. Su sombra recorrió las colinas y los cañones, dejando un eco imborrable. Y mientras el sol se escondía, el desierto guardó silencio, reconociendo a la viuda como su juez eterno.